Vamos a hablar en un primer término con Carlos León, vocero de redes, para conversar en torno pues a cómo van el análisis, ¿no?, en torno a cifras, ¿no?, en torno a la inseguridad ciudadana. Señor León, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estimado Carlos. Espero que me estés escuchando bien. Perfecto, sí, lo escuchamos muy bien, como siempre. Ok, qué gusto estar contigo y con los televidentes de Sol TV y todos sus seguidores en las redes a nivel de La Libertad y de todo el norte del país. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, lo que no se puede negar, y es usted el técnico, el analista, ¿no?, el que no tiene afinidad política para que no diga, no es de tal cual partido, no. Lo que no se puede negar es que La Libertad, después de Lima, es la región con el mayor índice de criminalidad. ¿Es así, señor León? Efectivamente, es la segunda región del país que posee, por ejemplo, los mayores casos de extorsión, los mayores casos también de homicidios. Entonces, es una región que está de lleno en el mapa de la delincuencia del país y tiene cifras que no son de ayer, que no son de hace un año. Fíjate, estimado Carlos, la tasa de extorsiones crece en La Libertad en promedio en 60% al año y la tasa de homicidio crece en alrededor de 30% anual. Entonces, estas son cifras realmente impactantes y no dan visos de reducción, a pesar de que la región se encuentra en estado de emergencia y otras regiones del país como Lima también y en algunos sectores, y esto no quiere decir que el crimen se haya reducido ni mucho menos, estimado Carlos. Correcto. Ahora, ante ese escenario que ya es conocido, o sea, ya lo sabemos, no por algo nos dinamitaron el local del Ministerio Público, o sea, ya creo que eso fue el clímax de toda esta delincuencia, o sea, los criminales ya desafiaron al Estado por completo, correcto. Pero ahora la pregunta es, ¿qué se está haciendo desde los órganos gubernamentales para contrarrestar esta ola de inseguridad? Y lo primero que nos viene a la mente es, por ejemplo, presupuesto. O sea, no se puede hacer nada sin presupuesto. Y lo lógico y lo elemental es decir, si tenemos estos índices de alta criminalidad, eso tiene que ir en consonancia con mayor presupuesto. ¿Es así, señor León? ¿Hay mayor presupuesto para luchar contra el crimen? Es una noticia que tiene dos lados, es algo agridulce, porque en los últimos 10 años, por ejemplo, el presupuesto público del sector interior se ha multiplicado 50 veces. Pasó de 21 millones de soles en el 2015 a 1.040 millones en el 2024. Sin embargo, el crimen no se ha reducido. Ahora, hay que destacar que se han creado algunas entidades que permiten luchar contra el crimen a nivel regional. Por ejemplo, en La Libertad y Arequipa se tienen unidades de investigación criminal. Sin embargo, también hay que señalar que estas unidades, que tienen dos partes, una oficina de criminalística y un laboratorio de criminalística, que son aquellos que recopilan pruebas, que hacen el análisis químico, biológico, que hacen análisis forense, que hacen la identificación biométrica y demás pruebas para detectar al crimen, al criminal y poder denunciarlo. Estas oficinas de criminalística, estimado Carlos, están totalmente, digamos, con poquísimo equipamiento, ¿no? Apenas tienen un equipamiento de 28%. Entonces, el presupuesto público de inversiones, al parecer, crece, pero no termina siendo efectivo en la lucha contra el crimen. Apenas 24% de los delitos que se investigan son puestos en conocimiento del Poder Judicial o se sigue el proceso de denuncia del delincuente para la sentencia respectiva o el proceso judicial respectivo. Esto quiere decir que el 76% de los casos en la región Libertad de estos delitos, sean flagrantes o sean o no tienen un seguimiento porque las oficinas de criminalística están absolutamente no equipadas. Lo cual es una cuestión preocupante, dado que el presupuesto de inversión en el sector interior no ha caído mayormente, ¿no? Ha tenido un crecimiento sostenido. Y es más, la prioridad de este año a nivel nacional ha sido asignarle más recursos al sector interior. Sí, señor León, Así sí. que... Correcto. Sin embargo, veamos el tema presupuestal, por ejemplo, en la región La Libertad. Por ejemplo, hemos reiterado, tenemos un alto índice de criminalidad. Después de Lima somos la región más insegura. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con el presupuesto, por ejemplo, de este año en comparación al 2024? ¿Cómo ha ido este presupuesto? ¿Ha ido en ascenso para poder
poder mejorar las condiciones, por ejemplo, de la Policía Nacional? Hay dos caras ahí, estimado Carlos. El presupuesto para este año está en alrededor de 276 millones de soles para la libertad. Es menor que el año anterior, aproximadamente 19 millones menos. En contrapartida con el presupuesto nacional, que sí está mejorando. Entonces, es como que las prioridades son un poco complejas o algo polémicas a nivel nacional para designar recursos. Ahora, este presupuesto de 276 millones se ha asignado en 170 millones para operaciones policiales, donde el crecimiento ha sido de 5% respecto al año anterior, pero en materia de seguridad vecinal, que es lo que el vecino siente en el día a día, el presupuesto ha caído 29%, casi Wow. 30%, estimado Carlos. Apenas se han destinado 65 millones. Entendemos que tiene que ver con la lucha de los gobiernos locales también. Sin embargo, hay que señalar que los gobiernos locales hacen un buen esfuerzo, quizás algunos colocan cámaras, otros que tratan de sacar ordenanzas, pero la lucha contra el crimen, estimado Carlos, no es una lucha individual, es una lucha del sistema contra un sector que ha crecido masivamente y que exige una respuesta institucional. Un pequeño gobierno local colocando cámaras no va a detener el crimen. Por eso es que nos preocupa sobremanera que haya caído casi 30% el presupuesto en seguridad vecinal, que es la que se dirige al contacto directo con el vecino y a luchar contra este crimen que lo vive día a día el hogar, el pequeño empresario. Entonces, ¿cómo interpretar la preocupación del gobierno central y de los gobiernos subnacionales en la lucha contra la criminalidad? Esto es una evidencia, porque ya es dinero en efectivo, ¿no? Objetiva todo este análisis, de que, una de dos, no les interesa el tema de la lucha contra la criminalidad o hay una total ineficiencia en torno a la distribución de los presupuestos. Me parece, estimado Carlos, que el gobierno nacional tiene una lectura bastante confusa del tema, por decirlo menos. Hay mucho triunfalismo, a pesar de que Perú está en el 6º lugar en América Latina en delitos, o sea, no estamos en una posición, digamos, positiva. Nos acercamos peligrosamente a Ecuador, que sabemos que tiene mucho tema delincuencial organizado. Ahora, cuando tú hablas de eficiencia, estimado Carlos, le das en el clavo. El Ministerio del Interior es una de las entidades con mayor ineficiencia en la inversión pública nacional. Por ejemplo, lideran los sobrecostos de proyectos de inversión, un exceso de 26% en el costo de las inversiones en este ministerio, estimado Carlos. Y además, es el ministerio con mayores proyectos paralizados en el país. 86% de sus inversiones están paralizadas. Increíble. Se demoran 1.148 días en hacer una comisaría, por ejemplo, estimado Carlos, cuando se requiere muchísima infraestructura, ya te dije antes, equipamiento para las unidades que luchan contra el crimen, esta inteligencia policial que en el Perú es por lo menos bastante reducida en materia de preocupación del sector interior. Increíble. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte felicita al señor Juan José Santibáñez. Este Congreso blinda al señor Juan José Santibáñez y los partidos que cogobiernan con Dina Boluarte tampoco hacen nada ni piden su renuncia. Entonces es un mundo totalmente paralelo, el paralelo en el que se está viviendo, ¿no? Ahora, también hay que mencionarlo, cada delito tiene una estrategia diferenciada, como bien se ha dicho, cada delito tiene una estrategia diferenciada para luchar contra el crimen. No se puede poner, por ejemplo, no se puede, porque hoy día han llegado, por ejemplo, 200 policías, la semana pasada han entregado 100 patrulleros, pero la extorsión, lo pongo como ejemplo, la extorsión, a usted, amigo televidente, que lo extorsionan en su bodega, usted que es zapatero, usted que tiene pues un restaurante, en fin, su peluquería, usted ve que vende menús, las ferreterías que han sido dinamitadas estos días, se puede combatir la extorsión, que es cuando lo llaman y demás, con patrulleros y policías. O sea, ¿se puede combatir así la extorsión o requiere otra estrategia y otras tácticas? Señor León. Fíjate, estimado Carlos, que no es ningún secreto como tú lo indicas. ¿Cuánto, por ejemplo, destinan los comercios a la extorsión de sus ventas? 3%. ¿Cuánto los transportistas? 10%. ¿Cuánto los constructores? Más de 4%. Estas cifras preocupan mucho porque la rentabilidad cae sobremanera y se volvió un impuesto, estimado Carlos. El delincuente ahora es un impuesto en los costos de las empresas, ¿no?
Ahora, como bien indicas, uno no lucha contra la extorsión a partir del control territorial, porque eso básicamente es la lucha contra el delincuente común, ¿no? Uno lucha contra la extorsión a partir de la inteligencia policial, la investigación criminal, mucho análisis de datos, la Claro. seguridad informática, estimado Carlos. Mire, hemos asistido hace poco nada más, junto con el triste suceso de la explosión en Trujillo, a estas amenazas entre delincuentes en un penal en Lima, dejando explosivos, amenazándose un extorsionador a otro. ¿Cuál es la lección detrás de esto, estimado Carlos? Que nadie cree ya en el Estado. Por lo menos estos grupos delincuenciales no sienten al Estado detrás ni sienten un control estatal, sienten una total impunidad. ¿Por qué? Porque la lucha contra el crimen para ellos está absolutamente lejana, ¿no? Entonces la inteligencia policial está muy reducida porque no existe esta capacidad de las oficinas del crimen, sobre todo en regiones, están muy concentradas en Lima. Entonces, esa falta de equipamiento hace que la policía tenga un retraso respecto al control del crimen organizado que se mueve en las sombras, que hay que detectarlo con inteligencia, ¿no? Hay que hacer prevención del crimen, estimado Carlos, ahí. Y de la par también con la prevención comunitaria mediante la seguridad vecinal, que como ya dijimos, cada vez tiene menos presupuesto. Señor Carlos León, para concluir entonces, ¿qué nos queda por hacer como ciudadanos? Estamos sinceramente desprotegidos, no hay una decisión política seria, concreta, para poder acabar con este caos. ¿O es que pretenden que sigamos viviendo en este conflicto social? ¿Qué hacer? Como último interrogante, señor León. Estimado Carlos, se puede tener estrategias para vender un producto, para competir entre empresas, para reducir los costos, como varias estrategias para juntarnos, para enfrentar, pero no tenemos estrategias para luchar contra el crimen. Una empresa por sí sola no lo va a hacer, ni un hogar por sí solo no lo va a hacer. Estamos desprotegidos. Necesitamos Estado de Derecho, Carlos. Eso significa que hacer cumplir las normas mínimas. Hay por ahí una ley de detención preliminar sin flagrancia que no está aprobada. Ni siquiera Clarísimo. se discute, estimado Carlos. Exacto. Eso nos da una idea clara de dónde están las prioridades. El empresario no puede por sí solo combatir el crimen, necesita una respuesta institucional. El empresario no va a arriesgar su vida, ni el hogar va a arriesgar su vida. No podemos combatir arriesgando la vida, necesitamos combatir con Estado de Derecho. Y eso implica una respuesta de todos los actores involucrados contra el crimen. No hacen falta más leyes, estimado Carlos, hace falta aplicar las leyes, hace falta ese Estado de Derecho que reclamamos todos los ciudadanos día a día. Señor Carlos León, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y como ha quedado también de manifiesto el día de hoy, no hay una decisión política, van a continuar las extorsiones, van a continuar los sicariatos, van a continuar las amenazas, van a continuar los asaltos y los robos y no hay nadie que pueda detenerlo, al menos de manera seria, concreta. Puede haber shows, fotos un montón y promesas como cancha, pero algo concreto no hay. Por ejemplo, lo concreto es que de inmediato el Congreso se reúna y aprueba la ley de detención preliminar por no flagrancia. Eso es algo concreto, pero no lo van a hacer y está ahí. Entonces parece que quisieran que sigamos viviendo con miedo, pero todo tiene su final y nada dura para siempre, dice una canción. Señor Carlos León, le agradezco muchísimo por estar esta noche. Muchas gracias a ti, Carlos. Y surgen preguntas también ahí, para cerrar ya, por ejemplo, ¿dónde va ese dinero de la extorsión? Faltan respuestas institucionales, financieras, policiales, económicas y políticas, estimado Carlos. Bueno, te agradezco muchísimas gracias. Paciencia, le agradezco a nuestros televidentes también y muy agradecido con Sol TV por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y yo le dejo otra. Mucho de ese dinero va a ir a financiar campañas políticas. No lo dude, amigos televidentes. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Carlos León, vocero de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes, estuvo con nosotros.